Muchas gracias. Yo no me presento más, simplemente agradezco a la Alianza de Guatemala y a CETIM y las personas que me invitaron para estar en esta mesa, que realmente lo importante que tiene es que tenemos a Carolina Escobar Sart, que trabaja con Alianza y ha tenido un largo trabajo en este campo. Vamos a comenzar y vamos a manejar esta conferencia, digamos, o esta conversación con una serie de preguntas, y muy seguramente yo voy a interrumpirla en la mitad para hacerle otras preguntas, pero tenemos 3 o 4 preguntas principales. Solamente una propaganda parroquial, como dicen. Esta conferencia se está transmitiendo en directo en live por Facebook a través de la cuenta @RIDH Global. Si ustedes quieren compartirla, vale la pena. No es para el bien de la cuenta de Facebook, sino para sacar estos debates de aquí. Este es un sistema que nos ha funcionado muy bien. Esa página tiene algo más de 10.000 seguidores en América Latina, en Ginebra y en otros lugares del mundo, y digamos que ha marchado muy bien para transmitir ciertos debates de derechos humanos en Ginebra, sobre todo de las organizaciones, porque los estados ellos mismos tienen dinero para hacer su propia propaganda. Así que comienzo agradeciendo a Carolina su presencia aquí, pero quiero preguntarle por una situación que en particular hoy mismo va a ser objeto de una decisión judicial en Guatemala, y que es un caso emblemático que tiene que ver con desaparición forzada y violación, que es el caso de los hermanos, o el juicio de los hermanos Molina Tyson. Cuéntanos, digamos, cuál es la importancia, Carolina, de este proceso y cuál es el contexto en que esto se está desarrollando. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por venir, por compartir. Hoy en Guatemala está pasando un juicio que ha sido histórico y que es importante. En 1981 es secuestrada Emma Molina Tyson y está varios días en un cuartel militar donde es violada sistemáticamente. Ustedes saben que Guatemala tuvo una guerra de 36 años, y esta guerra de 36 años dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 626 masacres. Decía un escritor mexicano, Carlos Monsiváis, que las estadísticas son la nueva poesía. Entonces a veces no me gusta usarlas, pero nos aclaran. Voy a colocarme esto acá porque... Ok, mejor. Entonces fue muy importante para todos nosotros que este juicio se hiciera 37 años después. Esta joven logró huir del destacamento militar donde estaba y... creo que se apagó. Problema técnico, ¿no? ¿Está bien? No se sabe distancia. Ahora sí, claro. Esta joven logró huir del destacamento militar después de varios días de estar ahí, y en venganza llegaron a su casa y se llevaron a su hermano de 14 años. Es un juicio paradigmático para Guatemala, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Lo estoy conectando por 2 cosas. La primera, porque ella fue víctima de violencia sexual, y la segunda, porque su hermano, que era un niño, estuvo desaparecido, y tenemos un altísimo número de niños desaparecidos desde la guerra hasta el día de hoy. Pero sobre todo, porque lo que conecta el pasado y el presente es la impunidad. Tenemos una altísima impunidad en casos de derechos humanos, y ahora más que nunca tenemos un gobierno que ha sido, digamos, ha mostrado resistencia a toda la temática de derechos humanos, y en las últimas semanas tuvimos 3 activistas de derechos humanos que fueron asesinados. Yo quería decir, esto lo dijo ella ayer, antes de que la sentencia se dé ahora es que se está dando. Entonces, ella empezó diciendo esto: muy buenos días. Es la primera vez que me dirijo a un tribunal nacional y agradezco mucho la oportunidad de ser escuchada. Yo quiero, en primer lugar, ratificar lo que acá han manifestado mis abogados, los peritos, los testigos, y son hechos ciertos. Mi cautiverio, la tortura,
la violencia sexual son responsabilidad de los acusados y muy particularmente del señor Saldaña. Quiero ratificar el hecho de mi fuga como un hecho que no es raro, es rarísimo, porque si no, no hubiera habido 45,000 desaparecidos en este país. Quiero contarles muy brevemente que no me mataron, pero que sí destruyeron profundamente mi vida durante muchísimos años en los que estuve llena de terror, llena de dolor, años en los que no me consideraba merecedora de la vida. Consideraba que mi vida era una vida robada a mi hermano y que lo más importante que había hecho por mí que era salvar mi vida y que me había llenado de orgullo y sentimiento de logro. En el momento en que se produce mi fuga, se convierte en el peor error, en el peor momento de mi vida y en la peor decisión, porque significó el secuestro y la desaparición de mi hermanito. Quiero decirles que he vivido aplastada por la culpa, llena de vergüenza, llena de dolor, llena de asco, mucho asco. No tienen idea. Profanaron mi cuerpo, violentaron toda mi humanidad y eso me va a acompañar toda la vida. Hoy saco fuerzas de todo el amor que he recibido durante todo este tiempo. Saco las fuerzas del amor de mi padre, que aunque fue tan distante, alcohólico, duro y difícil, nunca, jamás violó a una mujer ni desapareció a un niño. Saco fuerzas de mi madre, que es un ejemplo de fortaleza y dignidad. Saco fuerzas de mis hermanas, que han buscado la justicia durante décadas, aún en contra de mi desesperanza, aún en contra de mi sentimiento de profunda derrota. Saco fuerzas del amor de tanta gente que me ha acompañado, me ha apoyado y me ha sostenido durante tanto tiempo. Y vengo a pedirle al tribunal que su sentencia sea una sentencia proporcional al daño provocado. Quiero pedirle que cada una de las personas que han pasado por estas sillas y que han declarado su dolor, las madres, los padres, los hermanos de los desaparecidos, sean tomados en cuenta y que de alguna manera se les dignifique a través de su sentencia. Y quiero decirles también que lo que ustedes nos digan el día de hoy va a ser algo tan importante no solo para mi familia, sino para miles de familias. Yo renuncié muchas veces a la vida, estuve al borde de morirme, de matarme. Nunca pensé jamás en la posibilidad de justicia y este proceso ha sido tan reparador, tan sanador, porque esto significa que el Estado que tanto nos lastimó, que tanto nos ofendió a través de las Fuerzas Armadas, ahora nos escucha, nos dice que nos cree o que tal vez es posible que digamos la verdad. Nos dicen, lo siento, este juicio nos está diciendo, sentimos lo que pasó, no importa en qué término se dé la sentencia, ya no importa. Este proceso nos ha dado la oportunidad de contar nuestra verdad y de pedir la justicia que merecemos. Y finalmente quiero decirle a los señores acusados que les devuelvo la vergüenza, mi vergüenza, que les devuelvo el terror. No puedo deshacerme del dolor y jamás podré deshacerme del asco, pero los dejo con su odio, porque se necesita mucho odio para hacer lo que nos hicieron. Merecemos justicia, merezco justicia y quiero que los acusados se queden con todo lo demás y ojalá que tengan un poquito de honor y nos digan dónde está mi hermano. Es impresionante el testimonio de, yo no es que quiera hablarle el corazón de Carolina, pero me toca acercarme por el micrófono, qué pena. En realidad es impresionante ese testimonio, pero a mí me surgen varias preguntas, es decir, es el tema de la impunidad de estos casos en Guatemala. Es decir, ¿cuál es la tasa de impunidad en estos casos? Bueno, en Guatemala hay una tasa de impunidad de 98% en los casos de justicia en general, pero de violencia sexual en particular. Y este es un vínculo importante entre el pasado y el presente. Pero además la impunidad está no solo en los juicios sobre este tipo de casos, está en todo. Yo quiero compartir con ustedes algunas cifras que surgieron después de un evento que hubo el año pasado, específicamente el 8 de marzo del 2017, cuando se quemó un hogar del Estado donde habían muchas niñas y niños y adolescentes. Entonces, quiero compartirles algunas cifras. En Guatemala se registra un embarazo cada 3 horas en niñas menores de 15 años y un embarazo cada 18 minutos en adolescentes entre 15 y 19. En Guatemala, 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Y el presidente ha decretado estado de calamidad por el mal estado de las carreteras, pero jamás por la urgencia de la niñez.
En el 2017 quedaron embarazadas más de 93,000 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, la mayoría de ellas producto de una violación. En el 2016 hubo 7,338 denuncias por violencia sexual en personas menores de edad y 14,698 por maltrato físico. En ese mismo periodo hubo 809 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes, el 90% por armas de fuego. Cifras conservadoras reportan que en Guatemala hay 15,000 pandilleros y solo en el año 2017 fueron hallados casi 200 bebés abandonados. Hace pocos meses, el ministro de Educación dijo en una entrevista que a los 800,000 estudiantes de primaria y secundaria que no están en el sistema educativo, se suman otros 800,000 o 900,000, y esto está entre comillas, entre 18 y 24 años, que también debieron haber pasado por la escuela. Así, dijo el ministro de Educación, tenemos 1,600,000 fuera del sistema educativo. Si este problema de cobertura no se atiende, para el 2030 vamos a llegar a más de 3,400,000 jóvenes fuera del sistema. El mismo ministro dijo que esto es una bomba de tiempo, a lo cual tenemos que poner especial atención. Luego, ustedes saben que somos un país de 17 millones de personas. Somos el país que se ha convertido en la última frontera real al norte. México ya, digamos, trabaja con Estados Unidos muy de la mano para frenar todas las migraciones, y nosotros somos un país de origen, de tránsito y destino de migrantes de toda Centroamérica, pero ahora también tenemos de Haití, de Ecuador y de otros países. El 8 de marzo del año pasado tuvimos en el Hogar del Estado, que fue diseñado y construido para tener y contener a 350 niñas, niños y adolescentes, teníamos 604 ahí adentro, y de esos 604, 51 adolescentes murieron quemadas. Y esto significa, 56 estuvieron quemadas adentro, 41 murieron y 15 sobrevivieron a esto. Yo pienso que estas son cifras de horror. Y yo hoy decía hace un rato en una entrevista que aquí en Suiza todo esto suena mentira hasta para mí, pero que cuando yo regreso a Guatemala y pongo los pies en la Alianza y empiezo a leer los expedientes que nosotros tenemos ahí, que son cientos de expedientes, me recuerdo de dónde vengo y me recuerdo de la realidad de país, que es muy distinta a esta hermosura de país que nos ha tocado vivir. Sí, pero Carolina, ¿cómo va el caso de la casa Hogar Seguro, entre comillas, porque pues aparentemente y en la realidad de seguro no tenía nada? ¿Cómo va esa investigación y qué están haciendo ustedes en la Alianza respecto a esa investigación? ¿Tienen una relación con las investigaciones o no? ¿Y qué ha hecho el Estado para solucionar esos problemas? ¿Qué es lo que puede ser interesante para el público? Ha sido muy interesante lo que ha pasado ahí, pero realmente el Estado guatemalteco, primero no tenemos un sistema de protección integral nacional de niñez y adolescencia. Estamos avanzando en la construcción de una ley, que estamos construyendo un grupo de organizaciones, hemos trabajado también en la política y hay avances, magros avances, pero no tenemos políticas sociales. Y esto hace que muchísimos niños, ahora tenemos más de 5,000 niños, niñas y adolescentes institucionalizados en todo el país, y en ese momento ahí habían 604. Y de esos 604, estas chicas que vivieron allí, hay una obvia responsabilidad del Estado, porque la noche anterior un grupo de adolescentes, mujeres y hombres, se habían escapado. Cuando se escapan, llaman inmediatamente las autoridades de Secretaría de Bienestar Social, llaman inmediatamente a la policía para que los vuelva a retener y los devuelva adentro del hogar. Cuando los llevan al hogar, deciden separar a los niños en un aula, no, a las niñas en el aula y a los niños en un auditorio. En el aula es un aula, un lugar de 6 por 7 metros, y esta aula contiene a las 56 niñas que después se quemaron. Es muy impresionante porque cuando ellos tratan de huir es como a las 11 de la noche más o menos que los vuelven a regresar, a ellas ahí y a ellos al otro lugar. Pero lo más, digamos, una violación completa a todo esto, a
a las leyes del país es que la policía entra al área y adentro del área se queda con sus armas y con sus escudos cuidando adentro del hogar. No deberían nunca de haber entrado a un hogar de protección a cuidar a los jóvenes y a las chicas que estaban bajo llave. En la mañana les llevan los alimentos. Algunos hablan de que les han entrado alimentos con somníferos y esto para mantenerlos digamos, calmados, tanto a hombres como a mujeres, y luego se produce el incendio. Ahorita hay una investigación penal de parte del Ministerio Público y hay un caso penal partido en tres realmente. El primero es el caso que se fue contra el secretario de Bienestar Social, la ex subsecretaria y el director del hogar. Y el segundo es contra 5 funcionarios públicos involucrados o ligados a proceso por esto. Hay otro caso penal también por tortura, ahí participamos nosotros. Estamos 3 organizaciones llevando el caso por tortura y estamos iniciando ahorita el caso por tortura. Y esto lo digo ¿por qué? Porque esto fue el 8 de marzo del año pasado y el 10 de marzo estábamos en el Congreso, donde son llamadas todas las personas a declarar y quienes estábamos ahí oímos del ex relator de tortura cuando unos diputados le preguntan, entonces, señor relator, lo que usted está diciendo es que en este hogar sí hubo tortura y violaciones, y él dijo sí. Y entonces los diputados le dicen, ¿usted está consciente que esto queda en actas del Congreso? Y él dijo sí. Bueno, y entonces empiezan a declarar y se ven una serie de hechos y de irregularidades que tocan a los más altos niveles y hay una responsabilidad de Estado. Pero desde el Estado no hubo ninguna respuesta. Nadie acompañó a las familias a la morgue para reconocer a los deudos. Incluso nosotros teníamos de las chicas que murieron y de las que sobrevivieron, varias habían estado antes en la Alianza, porque saben lo que hacen allá, ¿verdad? Es que por todo este tema de la corriente de desinstitucionalización, que está muy bien para un país como Suiza, Suecia, Finlandia, pero para Guatemala es difícil porque no tenemos políticas sociales ni condiciones. Entonces las regresan y regresan con victimización secundaria de nuevo a nuestros hogares. Entonces había chicas que habían estado con nosotros que después estuvieron en el hogar seguro, entre comillas, y murieron. Nosotros tenemos una relación y ahora hay varias sobrevivientes que están con nosotros. Entonces estamos dando una atención integral a estas sobrevivientes. Si ustedes ven, algunas de ellas no tienen párpados, no tienen nariz, no tienen labios, no tienen orejas, no tienen manos, tienen el cuerpo quemado en un 70, 80, 95, 96%. Eso es muy difícil, volver a hacer una vida normal. Antes tampoco la tenían normal. ¿Pero qué hizo el Estado con esto? Pues nada. Lo que hicieron, nosotros junto con otra organización pedimos que cerraran este hogar Virgen de la Asunción y lo cerraron el año pasado. Pero la relocalización de todos en otros hogares también tenía una serie de contradicciones. Los pusieron en hogares donde no habían las capacidades ni las condiciones y volvieron estos chicos a estar institucionalizados como no queremos que estén institucionalizados. Entonces, esto fue la primera respuesta. Ahora pareciera que de parte de la nueva secretaria de Bienestar Social han cambiado creo que 7 veces de secretario de Bienestar Social, lo cual habla de que no hay una política, sino hay personas que trabajan para un gobierno y ahora parece que hay una disposición de esta secretaria de Bienestar Social de hacer un cambio en este estado de cosas y se está trabajando en algo, pero incluso en el informe de gobierno del 14 de enero de este año el presidente no habló ni siquiera del hecho, cuando en otro país esto habría sido el reporte de una masacre que se vivió, cómo se trabajó con las familias, qué se hizo para restaurar derechos y qué se va a hacer de aquí en adelante, hacer un plan con las 56 familias, planes de vida con las niñas, no pasó nada. Entonces, en enero ellos en el reporte de país no dijeron nada, ni siquiera mencionaron el tema. Y cuando vinieron acá, aquí tenemos a un miembro del Comité de Derechos del Niño, cuando vinieron acá creo que fue una delegación de 22 personas del gobierno que vino a hablar sobre la situación de la niñez y nosotros viviendo esto directamente encontramos que estaban diciendo varias cosas que no estaban sucediendo en realidad en el país, pero además
Cuando tocaba el tema del hogar seguro, los miembros del comité fueron bastante duros en pedir explicaciones y los miembros del gobierno bastante débiles en darlas. Entonces se puso muy en evidencia que no tenían ni idea de qué estaba pasando. Y es que en Guatemala el tema de la niñez no se ha entendido. Se cree que es un tema de señoras, que cualquiera puede hacerse cargo de niños y niñas, y no ha sido trabajado de una manera profesional como se debe y con políticas sociales asociadas a ello. Entonces, esto es básicamente lo que ha pasado. Pero es un caso terrible, pero yo lo que me pregunto, después de, bueno, haber leído y conocer lo que tú nos estás, y oír lo que nos estás diciendo, es que dentro del contexto actual de Guatemala, digamos, que no es fácil, porque pues bueno, hay un problema con la permanencia de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. El gobierno pues ha tenido unas actitudes muy discutidas, inclusive a nivel internacional y aquí en el Consejo de Derechos Humanos. Hay un contexto de varias personas detenidas, precisamente a causa de todos esos procesos que hay, digamos, instaurado la CICIG, afortunadamente. ¿Cómo ven ustedes el futuro, digamos, de la aprobación de una ley o de realmente la instauración de una ruta para tener una ley de protección de los niños y los adolescentes? ¿Y cuál es el llamado que hace la Alianza o que tú harías, digamos, aquí en Ginebra en ese sentido? Bueno, hay que decir que nuestro modelo institucional es estratégico porque cuando nacimos, imaginen una mesa de 4 patas, lo hicimos estratégicamente. Nosotros nacimos otra vez a la vida en nuestra segunda etapa institucional en el 2010. Esto fue justo el 10 de diciembre del 2010, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y tenía un propósito, poner en el centro de todo nuestro trabajo los derechos humanos, pero no solo dedicarnos de manera asistencialista a cuidar niñas, sino hacer un plan de vida, hacer que ellas conocieran que son víctimas, pero que no se quedaran siendo víctimas para siempre, sino que pasaran a ser sobrevivientes y luego resilientes y sujetos de su propia historia. Entonces, para esto necesitábamos la primera pata de esa mesa de 4 patas, es la de protección. Ahí tenemos un equipo de profesionales de primer orden trabajando todos los días, 24/7, 365 días del año, con más de 60 niñas y adolescentes, madres adolescentes, víctimas de trata de personas, violencia sexual y más. Y esto nos ha llevado a trabajar en la segunda pata, que es prevención, y pensamos que así debería ser la respuesta del país. Prevención trabajamos con socios naturales del Estado, no recibimos ni un centavo del Estado, pero trabajamos muy de la mano con Policía Nacional Civil. Llevamos 6 años de formar policías en temas como trata, derechos humanos, género y demás. Hemos trabajado con fiscales del Ministerio Público por las investigaciones penales y trabajamos con el Instituto de Ciencias Forenses por la evidencia forense que necesitamos, con la Oficina de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y otros. Pero además hicimos un mapeo, un diagnóstico, y vimos de dónde venían la mayoría de niñas que llegaban a nosotros por distintas vías, la mayoría por orden de juez, y ahí regresamos a trabajar a esas comunidades con comunidades educativas, familias, redes ciudadanas, etc. Esta es la segunda pata de la mesa. La tercera es el acceso a justicia. En un país donde la impunidad habla de 98%, nosotros hasta ahora tenemos 40 casos de condenas, de sentencias condenatorias y una absolutoria. Y esto habla de un trabajo de un equipo fuerte a todos los niveles. Es un equipo de salud integral que trabaja caso por caso. Y además acompañamos los casos de protección legal para ver a dónde las regresamos y cuál es el mejor ámbito al cual devolverlas. Además, la mayoría de ellas, hoy hablando en la mañana con personas muy queridas, hablábamos de que muchas de las niñas llegan a nosotros sin saber leer y escribir y sin un documento. No saben a veces cuándo nacieron, cuál es su nombre completo, nada, no han estudiado, no han accedido, nunca han conocido el mar. Entonces sacamos documentos para ellas. Esto también es de parte del acceso a la justicia y hacemos litigio estratégico en cada caso. Y la última pata, y es muy importante, es incidencia o abogacía. Tratamos de fortalecer al Estado para que el Estado cada vez nos responda mejor.
Entonces hemos estado en la construcción de protocolos, programas, porque tenemos víctimas de trata, incluso jóvenes hombres que regresan de Nicaragua, que van hacia Honduras, y tenemos que seguir sus casos y necesitamos trabajar bien unos protocolos de repatriación segura, en políticas, en leyes. Tenemos un premio de las Manos de la Paz por hace 7 años y ya llevamos 6 años de estar capacitando a la policía, incluso a la Unidad Especial de Trata. Entonces, cuando tú me hacías la pregunta de qué pienso para el país, pienso que el país tiene que dar una respuesta integral, pero muy de acuerdo a nuestras circunstancias. No podemos venir a meter modelos, por ejemplo, el tema de la desinstitucionalización es un horizonte clarísimo, pero no podemos ahorita desinstitucionalizar o que la pregunta sea, ¿institucionalizamos o no?, sino cómo lo hacemos en cada caso y qué lectura vamos a hacer para cada niño y niña que llegan a nosotros. Porque dentro del hogar seguro, entre comillas, murieron varias niñas que no tenían que estar ahí. Sus madres trabajaban, el Estado las sacaba, se las llevaba, habían estado ahí por una semana y mueren. Pero hay otras niñas que no debían haber sido nunca regresadas a sus casas porque son los lugares donde primero empiezan las violaciones a sus derechos. Entonces hay que leer cada caso y este tema de la desinstitucionalización, tomarlo menos como una moda y más como un horizonte al cual vamos a llegar, pero con criterios muy serios sobre la importancia de cuidar a la niñez en el país, ¿no? Es decir, es inversión social, desde luego, porque los niveles de inversión social son bajos en Guatemala. Es acceso a la justicia realmente, porque pues con esas tasas de impunidad, si no hay acceso a la justicia, continúa la impunidad, y si continúa la impunidad se repite, digamos, el mismo ciclo a través de la impunidad, ¿cierto? Cierto. Eso por otro lado. Y una cosa más que yo quería saber, y es que, bueno, ustedes no reciben dinero del Estado guatemalteco, pero desde luego me imagino tienen donadores y tiene gente que los apoya en diferentes lugares de Europa, porque tú estás de gira por Europa, no solamente en Suiza. ¿Y ustedes reciben voluntarios, van voluntarios de Suiza, de otros países? ¿Es útil para ustedes recibir esos voluntarios o más bien no? Cuéntanos un poco, digamos, cómo además se ocupan ustedes de las personas que van a Alianza en Guatemala para ayudarles y trabajar. Bueno, lo primero es decir que... Acercarte el micrófono. Le tengo que hablar, ¿tengo que hacerlo otra vez la pregunta? ¿Un poquito o no? La próxima vez voy a hablar más duro al corazón de Carolina. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la inversión por niño y niña en Guatemala es una de las más bajas del mundo. Es mucho menos de $1. El año antepasado era 73 centavos de dólar por niño y niña, cuando en otros países la inversión es 16 o 17 dólares por día. En Guatemala es muy baja. Luego, no hay políticas sociales, y esto hay que insistirlo, porque es un rubro que quizás no le deja al gobierno tantos réditos políticos, porque los niños no votan y porque las políticas sociales solo se van viendo en un proceso, ¿verdad? Entonces, casi ningún político ha querido hacerse cargo de esto y no tienen una idea de lo que significa este sistema de protección integral de niñez y adolescencia. Pero sí, nosotros no recibimos dinero de ese gobierno, pero recibimos de diferentes países y ciudadanos y ciudadanas de diferentes países, no solo de gobiernos. Recibimos de ciudadanos y ciudadanas de Suiza. Acá Suiza, hay que decirlo, es entre el 18 y el 20% de nuestro presupuesto. Y nuestro presupuesto anual es aproximadamente de $1.200.000 anuales. Y aún así nos falta personal que contratar. Tenemos una operación que es en Sicara. Cada vez que vamos a defender que una niña se defiende sola, porque estas niñas hablan en los juicios con 13 años, 12 años, 10 años, están en una cámara GESEL cuando tenemos suerte. Si no, están ellas acá enfrente en una corte, y ahí atrás están los fiscales que están preguntando, estamos nosotros, están los de la Procuraduría General de la Nación, y ahí atrás están de pie los criminales
esposados con ellas viendo la cara. Y con esto ellas declaran, ellas denuncian. Entonces las tenemos que preparar para que sean muy fuertes. Pero hay niñas que lo son verdaderamente. Entonces yo creo que el rubro más caro termina siendo para nosotros justo el rubro legal. Tenemos 4 abogados y cuando tenemos un caso muy cerca de la frontera, donde hay mucha trata, en Huehuetenango, por ejemplo, cerca de la frontera con México, tenemos que ir 8 horas y a veces el juez dice, cancelamos la audiencia. Y entonces gastamos la gasolina y además la institución que nos supervisa nos pide ir 3 personas con cada niña. Va el piloto, una trabajadora social o psicóloga y va el abogado o abogada. Tenemos una gran ventaja que tenemos dentro de los 4 abogados, 3 hablan todos los idiomas mayas. Entonces es una ventaja para la institución que puedan defender a las niñas en su propio idioma. Algo que no sucede usualmente con ellas, porque cuando hablan español y están lejos en idiomas mayas, ellas no entienden. En cambio, aquí tenemos esta posibilidad de que los abogados y abogadas les traduzcan. Pero por eso es que la operación sale cara, no solo porque vivan, coman, duerman, tenemos una escuela dentro, tenemos una escuela para las familias. El año pasado ganaron el primer lugar en teatro a nivel nacional. Tenemos un programa de arte, de computación, de panadería muy fuerte. A ustedes les parecerá que no importa, pero no saben lo que les hace el teatro a ellas, a estas niñas, y lo ganaron sobre colegios de muy alto nivel en Guatemala, que son muy caros y que son privados. El director nuestro ganó el primer lugar a nivel nacional y ellas ganaron el primer lugar. Y si ustedes ven las fotos en nuestra memoria, ellas han ganado los primeros. Tenemos niñas discapacitadas que tienen historias de horror porque las discapacitadas son aún más vulnerables para trata y para violencia sexual. Entonces, los invitamos a todos a que lleguen a Guatemala y lo vean, pero yo quería irme con el tema del voluntariado. Para nosotros ha sido muy importante el tema del voluntariado. Tenemos presencia de varias voluntarias que han estado con nosotras y a quienes les agradecemos con el corazón, pero no dejamos llegar a cualquiera, porque son niñas y jóvenes que han vivido situaciones que ni imaginamos acá, que han sido violadas por 12 hombres al mismo tiempo, y cuando el INACIF, que es el Instituto de Ciencias Forenses, nos da los resultados, aparecen 12 muestras de semen en la vagina de una niña de 11 años. Niñas que han sido tratadas durante 6 años, niñas que han sido vendidas a presos en las cárceles. Son historias de horror. Entonces, no dejamos que cualquier persona llegue. Y aunque sea el Papa Francisco que llegue, nosotros le pedimos antecedentes penales y policíacos, les pedimos que hagan un convenio de confidencialidad y los estudiamos antes, porque no queremos que cualquier persona llegue a pasar el tiempo solo por conocer la realidad de un país, sino que llegue a trabajar con las personas y a conocer una realidad, pero desde sus experiencias y su sabiduría también. Entonces hemos tenido abogadas, preferimos que hablen español, porque es muy difícil que sin el idioma puedan comunicarse con las niñas y adolescentes. A veces ni saben leer y escribir ellas y ni saben hablar bien el español, entonces es muy importante. Pero sí, recibimos voluntarios y voluntarias, pero siempre con muchísimo cuidado. Y eso es muy importante y desde luego, bueno, yo creo que las personas que están aquí presentes, no sé si hablando así, si me oyen ¿sí? Me voy a hacer así de medio lado, no es para hacerme lo interesante. Yo creo que es muy importante, digamos, la presencia de todos ustedes hoy aquí, porque seguramente ustedes conocían ya la alianza en Guatemala, me imagino que uno no viene simplemente porque le contaron por ahí que venía alguien y no sabe de qué se trata. Pero es muy importante de todas maneras, entonces, invitar a la gente que comparta este live por Facebook a través de la cuenta @RIDH Global, a que si quiere puede contribuir con la continuación del gran trabajo que hace Alianza en Guatemala. Digamos, siempre el llamado a la solidaridad es importante, porque uno cree que a veces dando un poco de dinero no hace mucho, pero a veces hace la diferencia, digamos, hacer una donación, y nosotros aquí en Suiza tenemos la posibilidad de hacerlo,
porque pues vivimos de una manera mejor. Eso es una A cosa mí- importante. A sí. mí me da un poco de pena siempre hablar de plata, Claro, así que sí. lo dejo a quienes no tienen pena para No, pero hacerlo. como yo y no se soy lo- de Alianza, sí. yo puedo invitar, ¿cierto? Y además se los agradezco, porque es Sí. cierto, necesitamos plata, siempre estamos trabajando al límite, y esto porque, esto les tengo que decir una cosa, el staff que trabaja en la Alianza es un staff que tratamos de cuidar en lo más posible. Trabajan con víctimas de violencia y se cansa y se quema muy pronto por las historias que oímos todos los días. Entonces, sobre todo lo que pasó el año pasado en el Hogar Seguro, a todos y todas las que trabajamos con niñez en Guatemala nos afectó profundamente. Pero el staff que trabaja día a día necesita, no tenemos los mejores salarios, tampoco los peores. Tenemos un salario justo que queremos en algún momento mejorar, pero nadie da para salarios. Entonces, todo el mundo quiere dar para infraestructura, quiere dar para computadoras, quiere dar para carreteras, pero no quiere dar para quienes trabajamos con los niños. Y esto necesita una especialidad importante de decir. Y luego lo otro que quería decir es que nosotros no solo tenemos incidencia a nivel nacional, porque las redes de trata no solo están adentro de Guatemala, sino también internacionalmente. Entonces, si un caso nos aparece donde una niña de 12 años es víctima de una red de pornografía infantil, donde hay 26 personas involucradas en Europa, Estados Unidos y Guatemala, y resulta que la niña que está con nosotros es la única testigo, estamos haciendo incidencia a otros niveles. Entonces, yo creo que es un trabajo importante que hacemos junto con otras organizaciones. Por supuesto, jamás podríamos hacerlo solos ni solas. El equipo adentro es muy bueno, pero nos relacionamos todo el tiempo con otras organizaciones que tienen la misma sensibilidad o ganas de hacer las cosas. Pero otra cosa quería preguntarte. ¿Ustedes han hecho incidencia, digamos, abogacía, como tú decías, en Naciones Unidas? Porque, bueno, digamos que yo entiendo que muchas de las personas que generosamente contribuyen apoyándolos en Guatemala o en otros lugares del mundo, en Suiza, a veces no entienden un poco qué es lo que hace Naciones Unidas al respecto, porque dicen, bueno, esa gente allá tiene discursos todo el tiempo y los repite y como que nunca, café. Y se la pasa tomando café, pero resulta que también tiene una importancia, digamos, la abogacía en Naciones Unidas, porque solo antes de que contestes la pregunta, porque el trabajo de ustedes es muy importante, es en el terreno, es con la gente que lo necesita, es allá directamente, cosa que yo aprecio enormemente, digamos, ¿cierto? Pero la abogacía ante Naciones Unidas, ¿la han hecho o no la han hecho? Naciones Unidas es simplemente un altoparlante, digamos, ¿cierto? En el caso de Guatemala, yo recuerdo en el último examen de Derechos Humanos, y de eso yo me responsabilizo, yo escribí una nota de opinión que reprodujeron en Guatemala que decía el examen periódico universal de Guatemala, una serie de promesas incumplidas. Sin embargo, creo y sigo creyendo que esta abogacía en Naciones Unidas es importante porque, y la frase no es mía, es Maina Kai, que fue relator de Libertad de Asociación, en una entrevista muy buena que le hicieron, que decía, miren, Naciones Unidas no va a resolverle su problema, pero es un altoparlante, y es un altoparlante importante porque hace visibles las problemáticas frente a toda la comunidad internacional, y eso puede eventualmente lograr las cosas. En el fondo lo que él decía es, a nadie le gusta que le laven su ropa en la calle, delante de los demás, que es lo que pasa un poco aquí. Entonces, ¿ustedes han hecho algo ante el comité y ante otros órganos de Naciones Unidas? Sí, digamos que todos los informes que han venido durante los últimos años, nosotros de manera bastante callada, pero siempre hemos colaborado para la elaboración, revisión, y en algún momento cuando estaba Elian acá, y también con Margot, hemos trabajado informes paralelos que se van a dar a conocer en esas instancias. Entonces, sí, siempre estamos muy pendientes y estamos alimentando los informes y esperamos venir el año entrante, no, dentro de 2 años, ¿verdad? Lo que quería decir es que Guatemala es un país que ustedes entenderían poco para quienes no lo conocen mucho. Tenemos ahorita más de 450 personas en prisión por hechos de corrupción. Y la corrupción y la impunidad están directamente asociadas.
Dentro de estas 400 y pico personas tenemos presidentes, ex vicepresidentes, ministros, casi que un gabinete completo. Tenemos el presidente actual, está ligado a procesos, su hijo y su hermano igual. Y a mí no me da vergüenza decirlo porque esa es la realidad que tenemos. No vivimos en Disneylandia, tampoco queremos vivir en Disneylandia. Entonces, la idea es que si tenemos 455, también dentro de esos 455, por supuesto, hay empresarios, hay militares, hay funcionarios públicos a todos los niveles. Y esto solo es un indicador de lo que se está rompiendo, un orden muy viejo que conocemos bien y que viene desde las raíces más profundas del país. Y esto está enraizado y esta corrupción le ha salido muy cara a Guatemala. Y yo creo que eso es parte de la deuda histórica que tenemos como país. Hay una deuda histórica en todos los ámbitos, pero específicamente una deuda histórica en niñez y adolescencia. Cuando tenemos todavía hoy 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años en situación de desnutrición crónica irreversible, estamos hablando de que la siguiente generación, la mitad de la siguiente generación, va a estar a la medianía de sus capacidades para trabajar, vivir, desarrollarse y hacer un país. Entonces, esto ya es un indicador muy fuerte del país en que estamos y la normalización de la violencia sexual es otro tema que estamos dejando por fuera, pero es importante. No es solo una cuestión de las feministas y las mujeres que han peleado esto, por supuesto que no. ¿Cuántos nosotros que lo vemos todos los días de niñas que están dando a luz a los 10 años, no les cabe el bebé entre las costillas, tienen problemas cardíacos porque no están listas ni preparadas su cuerpo ni su sistema nervioso para recibirlo y se interrumpen procesos físicos, ya ni siquiera digamos emocionales, se interrumpen procesos físicos importantísimos, planes de vida, no van más a la escuela y cuando uno lo ve, una niña de 10 años no sabe ni qué pasa en su cuerpo cuando tiene un chiquito después y ha salido, pero una niña de 13 años muchísimas veces no tienen idea de cuántas rechazan. Tuvimos una niña que fue muy clara y nos dijo, sin poderse ver el estómago, su padre había sido el violador, porque de estas 93,000 que fueron violadas, dice el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, que el 89% corresponde a violaciones de hombres cercanos a su entorno. De ese 89%, un 30% sus propios padres biológicos. Esto es altísimo. Y estos solo son 5 hospitales públicos. Y yo de verdad quisiera decir, miren, me estoy inventando las cifras porque quiero venir a recaudar fondos. Este no es un lugar de recaudar fondos. Yo les invito a ver los archivos que tenemos en la Alianza. Y con ese muestreo de 600 archivos, compararlo con la realidad del país, en un país de 17 millones, donde todavía tenemos indicadores de pobreza que superan más del 60%. Es debajo de la línea de pobreza. Entonces, tenemos mucho que hacerlo, tenemos todo que hacerlo, allá en el campo, en Naciones Unidas, abogacía a nivel nacional. Y esto de las leyes, pasarlas en el Congreso también suena bien, pero una ley no resuelve tampoco muchas cosas si no hay voluntad política y voluntad económica de poner en el presupuesto con enfoque de niñez y adolescencia y con el Centro de Derechos Humanos. Entonces, pues bueno, yo abriría esto a preguntas porque mejor, sí, me gustaría que hicieran preguntas. Pues muchas gracias, Carolina. Gracias. Yo creo que quedamos bastante bien informados de la terrible situación. Sin embargo, yo creo que hay esperanza, que hay gente como ustedes que trabaja y que sigue trabajando por Guatemala. Y creo que de todas maneras en otros campos, instituciones como la CICIG, un buen ejemplo, digamos, que puede ser un buen antecedente para otros países también. Creo que es, a pesar de algunos fracasos en otros juicios, digamos, que eran muy esperados. Pero pues entonces, si tienen preguntas en español o en francés, es igual, yo le puedo traducir la pregunta simplemente a Carolina, o comentarios, no sé. No la conozco, vine para conocerla porque sé de su trabajo y sobre todo el trabajo de la salud. Y ustedes es una mano, ustedes son muchas veces la única institución que acoge a los niños asesinados, el organismo judicial hace su parte, la policía hace su parte,
no hay quien atienda el caso en sí, y ustedes son, de verdad que han sido un ángel para muchas personas que están involucradas en todo el proceso. Así que, de verdad, gracias a cada uno de ustedes, porque sé que muchos de ustedes son donantes y voluntarios y todo. Tengo muchos años que no viví en Guatemala, y créanme que duele. Lo que dice Carolina es completamente cierto, es un país necesitado de mucho, pero sobre todo de gente que dé el corazón y que quiera trabajar y que de la cara sin miedo, porque muchas veces hasta estos riesgos se corren estando en posiciones como de Carolina. Así que muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Usted y a la entidad. Sí. Yo a todo el equipo de la Alianza, que es para mí los compañeros ineludibles, se los voy a transmitir. Y gracias por venir. Es siempre bueno encontrar a una compatriota aquí y decir que sí, a veces uno se levanta en Guatemala con toda la esperanza del mundo y lo que quiere hacer al final del día es cerrar Guatemala, cerrar el país y volverlo a construir, a volverlo a imaginar. Porque a veces uno cree, y hoy alguien me lo decía, que tiene más experiencia que este país con los niveles de corrupción que él conoció jamás se iba a recuperar. Y me dolió, pero es posible. Bueno, esperemos que se recupere. Eso sí depende de muchas cosas. ¿Alguna otra intervención? Pero sí, allá atrás. Es una abogada guatemalteca. Muchísimas gracias. Es una abogada guatemalteca que nos da mucho gusto haber conocido ahora y decir que no todo han sido éxitos. Hemos aprendido también de fracasos, de vidas que no logramos finalmente rescatar porque están sumamente dañadas, de jóvenes que están totalmente ya disociadas de la realidad, pero que viven con nosotros. Esto es una ganancia en un país donde no tenemos un lugar donde puedan estar. Hemos aprendido mucho en el camino y vamos a seguir haciéndolo, pero a veces estando aquí un día y medio, yo quisiera vivir en Suiza. Hace frío. Adoro el frío. Pero digamos, la tasa de resiliencia de la gente que trabaja con ustedes, yo entiendo que es alta. Ustedes trabajan mucho para permitir que esto se produzca, ¿sí o no? De las beneficiarias. De las beneficiarias. Ah, sí. Tenemos ahorita a nivel de las casas un nivel de estabilidad quizás el más alto en términos de reintegraciones estables a sus lugares, porque a nosotros no nos interesa correr solo que tener muchos números y esos números dárselos a un donante y decir, hemos tenido este año 235 personas, pero realmente lo que han hecho es pasárselas, solo las reciben y se las pasan a otra institución, que es lo que termina pasando, que nosotros terminamos recibiendo lo que otras instituciones ya no quieren. Lo que queremos hacerlo es con calma, basado en un plan de vida que tenga que ver con el acceso a justicia, que tenga que ver con el trabajo en las comunidades y en las instancias del Estado, que tengan que ver con abogacía permanente y que tengan que ver sobre todo con sus vidas. Entonces, por un principio de no daño, no interrumpimos procesos educativos, vocacionales, formativos, psiquiátricos, psicológicos, aunque se vayan de la Alianza, y seguimos con ellas por lo menos 2 años más, no importa si son menores o mayores de 18 años. Y también trabajamos para vida independiente, entonces tenemos un sistema que se llama ETO, que es ETO, que es el ingreso de datos todos los días, todo el personal se toma unos minutos para ingresar los datos. Entonces, si yo digo, por favor, necesito las cifras de cuántas niñas han venido de poblaciones indígenas,
Este año las tenemos y con eso sabemos y cuántas de ellas son analfabetas, cuántas saben leer y escribir. Y cuando cruzamos los datos resulta que la mayoría de niñas analfabetas han sido indígenas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un programa de alfabetización para estas niñas específicamente. Entonces, esto nos está permitiendo hacer trabajos mejores, pero no nos alcanza la vida, porque ni la plata ni la vida. Entonces hay mucha gente que se cansa y que llevamos 4 años de no poder subir salarios. Esto es muy dramático para nosotros, porque para nosotros salarios sí es algo importante, y en Guatemala la inflación es impresionante, pero no hemos podido subir los salarios. Entonces tengo que decir que tenemos a mucha gente trabajando con mucha mística y con mucho compromiso, y con salarios justos, pero no con los salarios justos al trabajo que desempeñan. Y cosas como esas hacen que hagamos bien las cosas, pero que también hay gente muy cansada, muchos días, ¿verdad? Debería haber un plan de vacaciones para traerlos así de vez en cuando. Les cuento. Por ejemplo, en Guatemala hay 15 días hábiles de vacaciones. Todo el personal de la Alianza tiene un día más cada trimestre, de manera que tienen 19 días de vacaciones al año, y ese día lo pueden pedir junto con viernes o lunes para hacer un fin de semana largo, por ejemplo. Todos los viernes salimos a las 12 del día, a las 12, 1 del día, y la tarde no la trabajan más, menos las que están de turno. Un día al año nos vamos todos, y gente de mi familia y de otras familias cercanas nos ayudan con las niñas y con las adolescentes. Y cosas como estas hacemos. Una semana al año nos ponemos los administrativos y los que estamos en otros, empiezo yo siempre, y me toca el turno de noche de 12 horas. Y las educadoras salen de ahí y se van una semana fuera. Y todos los administrativos, no importa si son contadores, si son guardias, tienen que hacer los turnos que hacen las educadoras y aprender cómo se hacen y ponerse en su lugar. Entonces esas son cosas que tratamos de hacer para el frontline staff, que está de primer, pero para todo el personal también. O sea que estamos todo el tiempo viéndolas y oyendo, pero nos hace falta mucho todavía. Sí, bueno, muchas gracias, Carolina. No sé si hay alguien más que quiera preguntar o intervenir. Sí, el miembro del comité. Gracias, Luis. Porque los niños en América Latina generalmente no tienen voz para que se les crea. Los niños de edad seguro días antes habían denunciado abusos sexuales dentro del centro y una posible red de trata de personas. Entonces, creo que fue fuerte el diálogo con el Estado de Guatemala. Hay dos cosas que caracterizan a este país: la impunidad y la corrupción. Nosotros vamos a ir ahora en julio, esperemos que eso opere como una caja de resonancia para que los niños de Guatemala estén un poco mejor. Es intolerable que el 60% de la población de pueblos originarios sea una desnutrición. Sí. Eso es intolerable para cualquier país. Gracias, Luis. Gracias, sí. Para agregar un poco, el gobierno acaba de comprar unos aviones para el ejército. O sea, somos un pueblo necesitado, están las cosas básicas. Y los políticos siguen en su misma línea. O sea, no somos un país en guerra, ni mucho menos. Y andan como más de 60 millones de dólares. 600 millones. 600 millones de dólares en comprar 5 aeronaves. En estos momentos donde lo que se necesita es educación, alimentación y asegurar un poco, porque no habrá otra manera de que el país logre salir adelante. Y luego Estados Unidos, los que enojan, se molestan porque reciben cuantos ilegales de parte de Guatemala, pero de verdad las condiciones en Guatemala no son dignas para nadie, y menos para los niños. Esa es la realidad. Sí, yo. Sí, Luis. Una cosa que me olvidé. No hay datos. No hay datos de la situación. El Estado no proporcionó datos. Por ejemplo, en Hogar Seguro hay 3 informaciones.
que habían 700 niños permanentes en incendio, 604. había 600 niños permanentes Sí. en incendio, pero el Estado reconoce 41 muertos y 500 víctimas. Entonces nosotros le preguntamos, ¿dónde están los 100 que faltan? No tenemos respuesta. Sí. Sí, primero, Luis, te esperamos allá. Bienvenido. Me voy a poner en contacto con Otto Rivera y quienes están armando esto para sumarme y ojalá te podamos tener en la alianza. Lo otro es decir que sí, por eso me parece fabuloso el observatorio que está haciendo Ciprodeni, que lo estamos alimentando todos, pero se alimenta básicamente, lo acabamos, a mí me tocó presentar este justo, por eso está tan rayado, pero el observatorio de Ciprodeni nos está permitiendo, ellos lo que están haciendo es juntar todos los datos oficiales y estos datos oficiales los están poniendo, los están cruzando con los datos que tiene el gobierno, que no siempre es de todas las fuentes juntas, y está resultando muy interesante ver lo que está pasando. Y yo creo que las estadísticas nos sirven para trabajar, pero lo que nos sirve más es, digamos, que haya una conciencia de la importancia que tiene la niñez dentro del país. Y los políticos no han entendido que no han entendido. Nada, nada. Entonces, esto es para nosotros un contrasentido, porque hay discursos que hablan de la niñez, sobre todo cuando es época de campaña, pero después la niñez está completamente olvidada y marginada y hay mucho asistencialismo. Entonces, se les pone en algunas instituciones donde hay 600, 700 y no importa lo que pase adentro, o hay una visión de que los niños son incómodos y que por lo tanto vamos a tardar muchos años en hacer esto. Entonces, pues la clase política realmente no ha entendido de qué se trata, de qué va el tema de la niñez y la adolescencia en el país, y no estoy segura que la sociedad entera hayamos entendido tampoco. Entonces, yo creo que tu llegada va a hacer muchísimas cosas en términos de sensibilizar y ojalá que te cubra la prensa suficiente. De mi parte hay una columna. Sí, pero una pregunta, Luis. ¿Es una visita no oficial o es una visita oficial? ¿Te invita el gobierno o no? Es una visita académica. Realmente no hacemos visitas No. oficiales. Vamos como invitados por la Comisión Nacional. Sí, Pero igual hacemos visitas. mucho. Sí, eso es importante. Ese Claro. tipo de visita ayuda mucho de todas Claro. maneras porque hace visible la situación. Bueno, no sé si hay más preguntas o intervenciones, sí. Ajá, Mais no non, puedo je vais hablar. traduire. Sí. Oui, oui, mais parlez fort parce que je suis un peu sourd dans mon âge. De las malas, también de las malas y del impacto de la alianza y Que si hablas de las malas, sobre el impacto de la alianza, sobre toda esta situación. Con mucho gusto. Hay una profesora, una académica muy estudiosa, Deborah Levinson, si no estoy mal. Ella hizo un estudio muy profundo en Guatemala sobre las maras. Yo hice un primer abordaje hace años, antes de entrar en la alianza, sobre mujeres en las maras. Y digamos que conocemos un poco esta temática, pero lo que dijo Deborah Levinson fue que a los jóvenes, a la juventud en Guatemala le quedaban dos opciones, o las iglesias o las maras. Y eso lamentablemente sigue siendo cierto en muchos sentidos. No hay que generalizar porque parece que hubiese muchas Guatemalas. Está la Guatemala del interior del país con sus diferentes niveles, donde la población es mayoritariamente indígena en el área occidental. Luego está la población de la ciudad, donde hay, digamos, la brecha entre muy, muy ricos y muy, muy pobres es muy obvia en el país. Y entonces, si tú buscas una ciudad llena de edificios y bien hecha, esa es Guatemala. Pero inmediatamente, a pocos minutos, estás en áreas urbano-marginales que tienen ya mucha migración. Entonces, están los grupos de crimen organizado, se calcula que tenemos 15,000 pandilleros en Guatemala, de una población en Centroamérica que va hasta 150,000 o 200,000. Otros hablan de que llegamos hasta 20,000 en Guatemala y bueno, yo no sé las cifras ciertas, no las vamos a poder saber porque obviamente no se pueden contar.
pero hay diferencias también en las maras. Hay lo que llaman clicas, que son grupos pequeños, organizados, pero no es como una mara como las maras conocidas, digamos, la Salvatrucha o la 18 o la 13, que empezaron desde los años 90, cuando el primer regreso desde áreas de migración, digamos, desde una situación irregular de Estados Unidos. Entonces, lo que ha sucedido es que hay muchas mujeres ya entrando en las maras, pero las mujeres entran siempre en situación de desventaja. Siempre en situación de desventaja. Entran, por ejemplo, como son las menos visibles y las que menos van a ir a la cárcel, son las encargadas de pedir las extorsiones y de repartir el dinero a las familias, por ejemplo. Entonces hay chicas que hemos tenido de maras en diferentes órdenes dentro de las maras, pero casi que yo podría decir que en las maras se reproduce un orden muy patriarcal, pero condensadísimo. Ellas están ahí al servicio de los jóvenes mareros casi siempre, y todavía no tenemos, empiezan a verse ya lideresas en maras, pero no sé. Empiezan a verse ya lideresas en maras, pero no en un nivel tan alto como los jóvenes. Entonces hay diferencias, hay desplazamientos en las maras de los 90, las de 2000, 2010 y ahora. Hay unas que ya trabajan para el crimen organizado, que son maras instrumentalizadas. Por ejemplo, las semanas últimas han encontrado a militares, exmilitares y caibiles entrenando a mareros y los han puesto en la prensa y los han capturado. Les han encontrado armas del ejército a los mareros. O sea que hay relaciones ahí muy especiales que no podemos calificar a una mara solo de una manera. Hay diferentes tamaños, formas y maneras de relacionarse con el crimen organizado, los militares y otros sectores de poder. Por ejemplo, hemos hablado que hay desestabilizaciones en el país cuando viene un problema político muy serio. De repente empiezan pilotos de buses a morir o algo así, y esto lo relacionan directamente con mareros o pandilleros. Entonces, ¿cómo se levantan estos perfiles? No lo sabemos a qué niveles, pero esto salió en el periódico hace un par de semanas, que este caibil o estos militares estaban formando a jóvenes de las maras. Hay una conexión. Sí. Sí. Bueno, ¿algo más? Sí. ¿Ya? Oui. Ah, oui. Est-ce que vous imaginez, bon, on a rencontré récemment à Genève, au cours de l'examen de la justice universelle, le rapporteur de la procuradoria de la qui nous a invité à être candidat pour le poste fiscal général. Et je ne savais pas que c'était une femme qui était militante. Comment est-ce que vous avez envisagé de travailler avec elle? Est-ce que ça vous envisagez mieux que le précédent? Sí. El proceso de elección de fiscal general se dio en las últimas semanas. Fue muy bueno lo que ha pasado. La sociedad civil, especialmente organizaciones de jóvenes que han estado haciendo músculo social desde el 2015 con todos los temas de corrupción, estuvieron sumamente vigilantes con las elecciones. Entonces, pidieron que fuera público cuando la comisión estaba eligiendo a los 6 miembros que tenían que pasarle al presidente, entre muchos más. Estas sesiones se transmitían públicamente para que las acompañara quien quisiera. Esto fue una cosa muy buena. Luego, el Procurador de Derechos Humanos actual, Jordán Andrade, ha estado muy activo a favor de sociedad civil, pero también a favor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y también a favor de sostener a Iván Velázquez y a embajadores que han sido sacados de Guatemala por diversas razones. Él ha hecho un papel importante y en alertar a la población sobre ciertas cosas que han pasado. Y en algún momento, dentro de los 6 perfiles que pasaron, quedó Consuelo Porras, que es la actual fiscal general de la Nación.
realmente son muy pocos días para que yo pueda responder cómo va a actuar esta fiscal. En su primer discurso público expresó públicamente su deseo de seguir la línea de la fiscal anterior en contra de la corrupción. Y las dos personas que están inmediatamente cercanas a ellas tienen un buen perfil. No sabemos cómo va a actuar, vamos a dar el beneficio de la duda y a seguirla muy de cerca. Lo que ha cambiado en Guatemala, que no teníamos antes, es una sociedad civil muy vigilante, muy fuerte y que está teniendo una voz importante en diferentes lugares. Luego, otra cosa es que tenemos un acompañamiento de comunidad internacional muy fuerte también, que ha estado en los juicios por genocidio, en los juicios paradigmáticos y en otros eventos, acompañando muy fuertemente. Y creemos que hay otra cosa, la gente no le da valor a lo simbólico. Yo sí le doy mucho valor a lo simbólico. Cuando nosotros vemos que personas que nunca imaginamos que iban a estar en prisión, están ahora en prisión, de los sectores de todas las élites de poder, la élite política, la élite económica, la élite militar, empezamos a creer que las cosas son posibles. Y ahora se lo piensan dos veces antes de firmar licitaciones y hacer contratos. Claro, hay unos políticos que son completamente descarados y ya no les importa. Y el sector empresarial siempre va y hace su pulso y dice, vamos a revisar hoy con el presidente si está bien esta cosa y no, y va públicamente. Esos son los pulsos de una democracia. En mi país un poco sin nunca ser democracia, nosotros le llamamos la pistocracia. Es el gobierno del dinero por la corrupción que ha habido. Pero sí, creemos que vamos a darle el beneficio de la duda, pero Estados Unidos está muy atrás de la gestión Para Estados Unidos es más importante lo que hace la fiscal general que lo que hace un presidente, para decirlo de otra manera, porque es la investigación penal y nosotros estamos en su área de seguridad estratégica, ¿no? Entonces esto hay que decirlo claro y lo hablamos siempre muy claramente. Otra pregunta. Ya. Me interesaría saber si la situación horrorosa que nos relató, que vive Guatemala, es comparable con la de países fronterizos como pueden ser Honduras o El Salvador, y si existen diferencias sustanciales, ¿cómo se explican esas diferencias? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, me interesa saber cuál es el impacto que tuvo la guerra civil que ha ensangrado el país por hace 30 años, ¿no? Me parece. Y cuál es el impacto de la guerra civil sobre la cuestión de la violencia contra la niñez y la cuestión de la impunidad más en general. Y eso, ¿no? Es decir, la cultura de la violencia vigente hoy día en el país se explica por razones prealables al conflicto o es sobre todo una consecuencia. Ya, lastimosamente, digamos que nos cruzó la Guerra Fría durante esos 36 años de 1960 a 1996, cuando se firmó el 29 de diciembre, se firmaron los acuerdos de paz. Y habían acuerdos cronograma y habían agendas claras de Estado que llegaron a cumplirse en un 30-40% lo más. Pero es importante decir que nosotros en Guatemala no tenemos clases de historia en las escuelas, ni en las universidades, ni en los institutos, ni en los colegios, y que mucha gente de la ciudad ni siquiera se enteró de las masacres, 626 masacres que hubo en el interior del país, principalmente en territorio indígena. Tuvimos incluso un ministro de Gobernación que cuando ya en 1988 creo que fue, que dijo que todos los muertos que aparecían en las fosas comunes eran muertos del terremoto que habíamos tenido en la década de los 70 y no víctimas del conflicto. Lo recuerdo con nombre y apellido, por eso lo digo. Pero entonces, por supuesto que hay consecuencias de esta historia no resuelta, de estos procesos de justicia no resueltos, de estos tejidos social roto, de esta distancia entre la ciudad y el campo. No nos conocíamos, no nos habíamos empezado a hablar y lo que se hablaba en el interior no era nada parecido a lo que se hablaba en la capital.
Entonces parecía que hubiéramos tenido dos Guatemalas todo el tiempo. Entonces tú llegabas en los 70s y 80s a Guatemala y parecía que ahí no hubiera guerra, ahí no pasaba nada. Pero en el interior habían aldeas completas masacradas que ahora acaban de tener, por ejemplo, el juicio por genocidio y las ixchiles, las mujeres ixchiles, declarando en ese juicio. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido una ruptura porque los niños y los adolescentes y los adultos no se han enterado de lo que pasó. Entonces hay una ruptura de proceso, hay una brecha de conocimiento que hay que recuperar. Y esto se ha recuperado a partir del 2015, yo diría que desde el 2013, cuando fue el juicio por genocidio, y uno entraba a una tienda de barrio y empezabas a oír que estaban hablando por genocidio. El músculo social solo se hace ejercitándolo. Y no nos hablábamos entre nosotros, no había conversación entre nadie, entre el campo y la ciudad. Entonces la fragmentación fue muy fuerte, la desinformación fue muy fuerte, el silencio fue muy fuerte, y eso es lo que estamos recuperando ahora, hasta ahora. Luego tú preguntaste si nosotros teníamos comparación con otros países de América Central. A mí no me gusta el término que utilizaron para definirnos, que es el Triángulo Norte de Centroamérica. Es Guatemala, El Salvador y Honduras, está catalogada como la región más violenta del mundo en situación de no guerra. Nosotros llegamos a tener entre 17 y 20 muertos al día, porque sí, por nada. Entonces, tenemos todas las cifras que ya les dimos antes, más la violencia, más las maras, más el crimen organizado, más la droga, que no se acaba, porque la droga se consume en otra parte, pero pasa por Guatemala ahora. Cuando uno ve el mapa de rutas de droga, salen, digamos, muchas, antes salían más abajo de América del Sur, Colombia, ahora se ha pasado un poquito más arriba. Entonces, por supuesto que tenemos muchos factores que nos partían convenientemente en los más violentos, y luego Nicaragua, Costa Rica y Panamá decían que no eran violentos, hasta que ahora Nicaragua está viviendo una situación muy dura también, política principalmente, y pensamos que el gobierno de Ortega no se va a sostener por mucho tiempo más, y se oyen muchas cosas de todos lados, pero hay que seguir muy de cerca la historia y ver qué ha pasado adentro. Entonces, nuestra guerra civil fue muy fuerte y los impactos se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Todo el tema de la violencia sexual que quedó impune luego del conflicto y la firma de los acuerdos de paz, es lo que nosotros tenemos hoy en los cuerpos de niñas, mujeres y adolescentes, solo para poner un ejemplo. Pero tenemos muchas otras consecuencias, desde la corrupción misma y la presencia de una sociedad altamente militarizada, que esto es simbólico, ¿verdad? Muy fuerte para nosotros. Yo tengo una pregunta antes de que otra pregunta sea hecha por algo que mencionaste de la desinformación. Ah, sí. ¿Cómo ves tú el papel de los medios de comunicación respecto a este tema de niñez, adolescencia, a la estigmatización de las mujeres, las niñas o adolescentes violadas, a la culpabilización y revictimización, si es que eso se da o no se da? Porque los medios juegan un papel muy importante, y tú eres columnista, digamos, entonces estás cerca de los medios y tienes seguramente una percepción que nos puedes comentar. Como siempre, me cuesta mucho generalizar, pero voy a decir que durante los años del conflicto los medios estuvieron muy bien definidos cuáles eran los lados de apoyo. Después de la firma de los acuerdos de paz, surgieron los medios alternativos, los medios online, los medios empezaron a democratizarse adentro y empezaron a hacer otro tipo de análisis y un periodismo investigativo importante. Creo que eso ha pasado desde los 93 en adelante con diferentes medios en diferentes épocas. Ahora, en el tema de niñez, bueno, voy a decir una cosa, que no me lo malinterpreten, por favor. El cáncer es un problema muy serio y yo así lo tomo, pero el cáncer sensibiliza a todo el mundo porque no hay culpables. Pero la violencia sobre los cuerpos, el hambre, la violencia sexual tienen claros culpables. Entonces no le gusta a nadie oír sobre esto, ni a siquiera a los de los medios. Entonces, para entrar en estos temas hemos tenido que ir con personas muy compañeras que entienden.
Pero yo creo, y esto es una sugerencia que yo he venido haciendo en los últimos años y ahora que tú vas, Luis, que tenemos que capacitar a las nuevas generaciones en temáticas de niñez y adolescencia, no solo en los derechos de los niños, sino que vayan a nuestras instituciones, que conozcan las realidades, que sepan qué decir, cómo preguntar, qué es una maternidad impuesta, qué significa trata para una niña, con qué sensibilidad la deben tratar. Ya no tenemos a niñas saliendo en portada después de una violación con el calzón abajo, lo tuvimos hace algunos años. La niña estaba cargada en una portada con la falda y el calzón saliendo de la falda en las manos de su madre o su padre llorando. Eso ya no lo tenemos más. Por suerte ya los medios han entendido que no sacamos fotos, que no nos interesa la pornomiseria, sino sensibilizar. Pero aún tenemos, digamos, medios que no entienden, que nos llaman en Navidad, por ejemplo. Miren, podemos llegar a su lugar a hacer fotos de niñas embarazadas y les decimos, miren, ¿ustedes conocen qué es una maternidad impuesta? No, a ver, cuéntenos. No, entonces no las queremos, gracias, porque lo que quieren hacer es presentar fotos de niñas que den lástima. Y nosotros no queremos que las niñas sigan dando lástima ni que sean sujetos de lástima. Entonces, los medios de comunicación hay de todo. Hay los más sensibles, los menos sensibles, los más informados, los menos informados. Pero creemos que en el tema de niñez y adolescencia también ellos tienen que formarse ahora. Es un momento importante para dar una vuelta que vaya quedando de aquí a futuro. Ya. ¿Otra pregunta al público? Ahí. Es una muy buena pregunta. Cuando se mezclan la religión dogmática y el Estado laico, las cosas no caminan bien. Y habíamos tenido, digamos, varias iniciativas y libros hechos de educación sexual que iban a ser repartidos en las escuelas. Por ejemplo, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos estaba lista para repartirla. Y este gobierno es súper religioso y tiene en muchos puestos de gobierno a gente que conoce mucho de religión, bueno, no sé cuánto conozca religión, que vive esa religión de manera dogmática, pero no conoce mucho de los temas que les toca atender de Estado. Entonces, la verdad es que hemos retrocedido mucho en temas de educación sexual, de derechos sexuales y derechos reproductivos, y creemos que este es también un asunto pendiente en Guatemala. Una cosa es ser conservadora y otra cosa es ser ignorante. Y esto sí necesita hablarse muchísimo en Guatemala, porque antes teníamos un promedio de 5.4 niños y niñas por mujer, ahora tenemos un aproximado de 3.6. Hubo un descenso, pero después de este gobierno no sé cómo vamos a quedar, ¿verdad? Porque esas son cifras de un par de años hace. Ya. Yo hago otra pregunta antes de la siguiente, porque es que lo que estás mencionando de maternidad impuesta, que es un término que me llama la atención, Sí. Que desde luego lo entiendo. Sí. Pero, digamos, la relación entre todos estos delitos sexuales, de violación y de violencia en contra de estas niñas y adolescentes, la relación con el aborto ilegal, porque supongo, no sé si en Guatemala, no recuerdo en este momento si es legal el aborto en el caso de violación, puede que lo sea o no, y de la muerte de mujeres que no tienen acceso a aborto legal, sobre todo en la zona rural, campesina. Bueno, ese es un tema que me parece interesante también que puedas abordar. A nosotros también nos parece súper interesante, pero más que interesante nos golpea mucho. En la ley tenemos el aborto terapéutico. Una cosa es que un juez ordene el aborto terapéutico y otra cosa es que un hospital público lo quiera realizar. Los imaginarios sociales y la cultura que priva en Guatemala es una cultura de normalización de la violencia sexual en los cuerpos de las niñas y las mujeres. Tenemos más de 750, casi 800 femicidios al año, muertes de mujeres con saña, mueren más hombres, es verdad que mueren más hombres, pero no con la misma saña, ni con la misma connotación sexual, ni con la misma impunidad en los casos, ¿verdad? Pero, digamos, la normalización, tuvimos antiguamente un estado finquero, esto hay que leerlo de esa manera, y en este estado finquero había lo que se llamó el derecho de pernada, y el derecho de pernada era que cualquier patrón o capataz
tenía derechos sobre las hijas vírgenes mayores de los colonos o los mozos ahí adentro de la finca. Como en la Edad Media. Como en la Edad Media. Y esto todavía pasaba en el siglo pasado, en Guatemala, en el siglo XX. Luego esto fue desapareciendo, pero en los imaginarios rurales, sobre todo, yo no creo que esto haya en los imaginarios más de la ciudad, aunque no lo sé, después de oír las cifras del Observatorio de Salud Sexual. Es como, la violó, ella tuvo la culpa. En las comunidades es impresionante. Cuando nosotros llevamos a las niñas a las audiencias, tenemos que taparles la cabeza, porque luego hay ahí una familia entera o una comunidad entera culpándolas a ellas, porque vamos a llevar a un hombre a un proceso de litigio que ha violado a todas las mujeres de su casa o de su comunidad. Pero como el hombre es el quien mantiene y paga por ese sostenimiento, ese es otro tema asociado a la pobreza y esto, el respeto para el hombre y la normalización de esto se queda sin, digamos, el castigo social no existe mucho, más bien existe la normalización de este tema. Y es más normal ver a las madres jóvenes caminando por la calle muy chiquitas, dicen, ay, por lo menos consiguió un esposo cuando se casan con el violador. Por lo menos consiguió un esposo, y lo dicen señoras de bien, que son muy religiosas, que están, digamos, siempre contra todos los temas del aborto, pero que están a favor de que estas niñas chiquitas traigan al mundo hijos que no van a poder cuidar y que a su vez se conviertan en de este círculo de miseria. Entonces es un círculo, es como un perro que se muerde la cola y que también tenemos que atender, ¿no? Terrible esa situación. Bueno, yo creo que podemos cerrar, si tú quieres, que ya va siendo hora. ¿Sí? Muchas gracias, Carolina, muy clara toda la intervención. Gracias. Y esperamos que puedas continuar con tu importantísimo trabajo. Un aplauso para ella. Gracias. Y yo quería darle las gracias a todas las personas que participaron en esto, pero especialmente, Ramón, gracias por tu sensibilidad. Nada mejor que una entrevista de quien conoce la región, los temas nuestros y cómo se están manejando siempre. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Et d'autant plus qu'il a accepté à prélever hier ce matin cette modération. Donc vraiment, on le remercie du fond du cœur d'être venu et d'avoir modéré cette conférence. On remercie aussi le CETIM, Centre Tiers Monde, Raphaël pour la coordination et tout le soutien pour l'organisation de cette conférence. Et les trois étudiants en traduction qui ont traduit pour vous en français.